Ya se está transmitiendo, ¿verdad? Exacto. por si vas a seguirle. Ahí se queda, ahí se queda. Si quieres, puedes apagar la cámara unos minutos y No, ahí se queda, ahí se queda. Ahorita me cambio mi pijama, no te preocupes. Estamos en vivo y yo soy Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Les doy la bienvenida a este foro respecto a campañas electorales y medios de comunicación. Van a ver la mesa que tenemos y la calidad de invitados que tenemos, lo cual me da mucho gusto y a ella y a ellos les agradezco muchísimo por darnos su tiempo y estar dispuestos a dialogar con nosotros respecto a este tema tan relevante, sobre todo porque acaba de pasar la campaña de Estados Unidos, viene la campaña de 2021, que ya es lugar común, pero pues es la más grande de la historia en el país, 21,000 cargos que van a estar en juego, y por supuesto que nosotros, recordando por qué estamos haciendo estos foros, porque cumplimos 5 años en Político MX, y nos pareció relevante que para celebrarlo lo celebremos con mucha gente que está en nuestro ámbito, que pudiéramos discutir de una manera un poco más profunda o mucho más profunda los temas que pues a nosotros nos competen y nos interesan y que estamos seguros que también le interesan a la audiencia. Nosotros aquí en Político, un poco de chiste, pero para nada, decimos que las elecciones en este medio son nuestro Super Bowl, ¿no? Así como en la fuente de deportes el Super Bowl es el gran evento del año, ¿no? O el Mundial cada 4 años. Para nosotros las elecciones es el gran evento político que pues, en nuestro país ya casi había una cada año, ¿no? Ahorita ya se está homologando todo, pero pues la que vamos a vivir el próximo año es muy, muy relevante para el futuro del partido en el gobierno, el futuro de la oposición y bueno, va a definir muchas cosas también para la elección presidencial de 2024. Entonces, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Jaina Pereira, directora de Discurseros. Muchas gracias, Jaina, bienvenida. Muchas gracias. A Roberto Morris, presidente de Núcleo. Roberto, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. A Roberto Trat, director del Instituto de Comunicación Estratégica. Roberto, bienvenido. Gracias, gracias. Buenas noches, saludos. Y Juan Ricardo Pérez, director de Central de Inteligencia de Política y cofundador de Oráculos. Juan Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Y también al muy querido Luis Rodolfo Oropesa, estratega político y socio director del Día D. Luis Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Poncho. Un saludo a todos. Muchas gracias. Pues a ver, el primer tema que para mí me parece importante es la cuestión de los medios de comunicación con quienes hacen campañas, de cómo lo reportamos, pero también de esta cuestión en donde muchas veces, para ser muy sinceros con quienes nos están viendo en este momento, es que pues también hay una cuestión de informar, obviamente de la manera más objetiva, dependiendo del medio de comunicación respecto a los candidatos, respecto a los procesos electorales, pero también en los últimos años los medios de comunicación en México y yo creo que en buena parte del mundo han tenido un desprestigio por distintas razones, por distintos personajes. Ustedes que están metidos en este tema, ¿cómo ven este acercamiento que va a haber entre los medios y las campañas y la información para ahora que viene 2021? Jaina. Bueno, a ver, yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que los medios de comunicación son actores políticos en sí mismos y que realmente no existe una cobertura objetiva. Lo que existe es una cobertura veraz. Y, por ejemplo, lo que hicieron los medios el otro día con la conferencia de Donald Trump, creo que sí abre un nuevo debate. Como que habíamos estado en esta lógica en la que, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? O los medios, ¿no? ¿Cómo le hacemos para cubrir, pero decir y acotar? Y entonces están estos ejercicios de verificación de datos, etcétera. Y creo que el ejercicio que sucedió en Estados Unidos en días recientes y que yo no tengo ninguna duda de que fue un acto concertado, ¿no? Digamos que hubo un acuerdo previo en los medios de comunicación de decir qué vamos a transmitir y qué no vamos a transmitir en relación a las consecuencias de transmitir o no lo que se anticipaba que Donald Trump dijera respecto al supuesto fraude electoral.
Entonces creo que el debate es distinto ahora, o sea, creo que se abre una gama de opciones que tienen los medios de comunicación. Yo sí, hay un documental interesantísimo que seguramente varios de ustedes conocen, que se llama American Dharma, que hace Errol Morris. Es una entrevista a Steve Bannon, ya una vez que sale el gobierno de Donald Trump. Y un poco le pregunta sobre cuál fue la estrategia que usaron para pues, ganarle a los medios, ¿no? Y entonces decía Steve Bannon, mira, nosotros lanzamos 10 tiros a gol. 2 entran. Los medios no tienen capacidad para darle seguimiento a todo lo que les aventamos. Entonces, yo sí creo que hay que reconocer que los actores políticos quieren usar a los medios, tienen una estrategia de medios que no solo tiene que ver con ampliar el espectro, el público, la difusión, posicionar ideas, posicionar agendas, posicionar framings. Creo que hay un uso estratégico de los medios de comunicación que los medios de comunicación tienen que reconocer y tienen que reconocerse como actores, digamos, asertivos en ese ejercicio. Y creo que para mí la verdad es que fue muy interesante. Está debate si es legítimo, si lo hubieran debido transmitir con subtítulos diciendo esto es falso. O sea, pues el debate está abierto, pero yo sí creo que con esta acción concertada de los medios se abre un nuevo abanico de acciones posibles. Totalmente de acuerdo, Jaina. Ahora, Roberto, Jaina pone un tema sobre la mesa que también es, creo que, muy interesante para quienes estamos metidos, tanto en los medios como en hacer campañas, que tiene que ver con la aparición de medios digitales o de páginas de Facebook, pues que ya empezamos a ver en este momento, ¿no? O sea, y que también vimos en su momento en 2018. Y que justo con esto, conectando lo que decía Jaina de Steve Bannon y pues de repente el tema de poder plantar o de poder publicar, para decirlo de manera amena, noticias, pues también tiene implicaciones en las campañas electorales, ¿no es así? ¿Qué Roberto te refieres? Yo creo que tú, porque vamos en orden de edad, de viejo a joven, y claramente te toca, hermano. Exacto. Digo, con Jaina fue diferente porque era la dama. Sí. El criterio para los hombres es diferente. Perdón, Jaina, perdón. Gracias por esa acotación. Vas, Morris, por favor. Adelante. Bueno, construyendo sobre lo que dijo Jaina, yo creo que en México tenemos un factor crítico que existe, digo, que no existe en México, que es en Estados Unidos, que es una mayor transparencia de líneas editoriales de los medios de comunicación, ¿no? En Estados Unidos, en esta campaña, medios como el Washington Post, como CNN, como New York Times, escribieron cartas editoriales endosando a Joe Biden, ¿no? Se transparentó muchísimo eso. Y también los empresarios transparentaron su apoyo mediático y político a través de, en casos como en Fox News, retirar abiertamente y comunicando, oye, yo soy X marca y retiro mi espacio comercial del noticiero de Tucker Carlson o de Hannity y lo invierto en CNN, etc. Entonces te da hasta cierto punto una mayor credibilidad del mensaje porque la gente está abiertamente admitiendo sus inclinaciones políticas, como dice Jaime, que son actores políticos. ¿Cómo se llama? Pero por otro lado también cierra las audiencias hacia los medios que están como reiterando sus convicciones políticas, valores personales, etc., ¿no? En México no existe eso oficialmente, digo, podemos ver cuáles son ciertas tendencias de ciertos medios de comunicación. Ciertos empresarios también ya han empezado a aceptarse como actores políticos y no navegar con la bandera de la objetividad, que a mí me parece bueno. O sea, lo puede estar de acuerdo o no con la gente, pero qué bueno que lo hagan transparentemente, ¿no? Que ya está empezando no sé si modernizarse la palabra correcta, pero a ponernos a la corriente de una ecología mediática como más transparente, más abierta, en donde la gente puede confiar un poco más en la información que está recibiendo, en vez de encontrarse con medios que dicen que son objetivos, pero que realmente tienen como una agenda, ¿no? Incluso al mismo presidente le conviene tener medios abiertamente
criticándole cómo es la polarización que hace con el Reforma, porque pues, a los dos les conviene ese estire y afloje, ¿no? Y luego ya los medios digitales también están jugando, o sea, los no tradicionales pues están jugando también un rol para tener mayor alcance y mayor profundidad en las audiencias digitales, ¿no? Medios tradicionales te sacan una nota, algo en un noticiero, pero lo digital se queda por semanas, a veces por meses, para profundizar la noticia. Y yo creo que la utilización estratégica de los dos medios, los tradicionales como los digitales, es lo que construye las narrativas políticas que pueden influir en la opinión pública. El gran error de los políticos es utilizar los medios sin una visión estratégica, sin una narrativa, sin una historia. Hasta medios que hablan negativamente de ti, si lo hacen de la manera que tú estás buscando, pueden apoyarte en tu estrategia política. Ahora voy con Roberto Prat, ahora sí. El Roberto joven, el Roberto guapo. Y Roberto Modesto. Pero Morris decía, pone un tema sobre la mesa bien interesante, y que, por ejemplo, nosotros en Político MX, cuando tuvimos la versión impresa, teníamos un semanario, nos pasó muchas veces que los políticos se interesaban más por aparecer en la portada del impreso, a pesar de que uno les contrastaba el alcance que puede tener digital, ¿no? En tu experiencia, organizando y haciendo campañas, ¿esta es una cuestión generacional? ¿Deben voltear más hacia los medios digitales? ¿Debe ser complementario, como mencionaba Roberto? Pues mira, yo sí creo que la evolución que hemos visto en los últimos años con respecto al consumo de los medios nos ha llevado de una audiencia pasiva, de expectante, ¿no? Que está mirando el televisor, la teledemocracia y los debates entre los spots, etcétera, etcétera, que era lo que pesaba, a un nuevo tipo de usuario de medios, que yo le llamo self-casting. ¿Qué es el self-casting? Es esta acción que tú haces como individuo para convertirte en tu propio editor de contenidos. Coges un pedacito de la televisión, coges un pedacito del periódico, coges un pedacito de tu timeline de redes sociales, un pedacito de las redes y ahí vas construyendo con tu propio consumo de medios. Y no solo eso, te conviertes en editor de tus propios medios y en validador de noticias, es decir, validador de noticias de terceros. Te conviertes, sí, todos somos editores. Corre a tu editor, querido, porque todos somos editores ya, todos los usuarios de medios nos convertimos en editores. Entonces, en este sentido, más allá de que los políticos estén buscando uno u otro medio, tienen que estar en todo. Y lo que va a ganar las elecciones del 2021 es el mensaje, porque el mensaje va a estar en todos lados. Vamos a tener información política hasta en la sopa. Yo le sirvo a mis hijos sopa de letras y me salen los headlines, cabrón. O sea, es impresionante. En todos lados tienes headlines. Y ahí y ahí es donde creo que los políticos van a tener un reto muy fuerte, muy grande, para ser relevantes, para competir. ¿Por qué? Porque hoy Político MX, vamos a poner el ejemplo de este medio, Político MX pues no es un medio que se lee solo en la Ciudad de México, o se lee solo en Culiacán, se lee en todo el país, en todo el mundo. Entonces, estar colocando constantemente noticias en todos lados va a ser uno de los grandes retos. ¿Por qué quieren primeras planas los políticos? Porque asumen, y es cierto, que una primera plana llega con mayor facilidad al self-casting de la mayoría de las personas, porque las primeras planas tienen mayor credibilidad, tienen mayor impacto. Seguramente Juan Ricardo nos va a hablar de eso con mucha más profundidad, ¿no? Pero justo el asunto de aparecer en una primera plana o aparecer en un noticiero de televisión o estar con un nombre grandote de radio en una entrevista, te hace mucho más susceptible llegar al timeline de las personas y por lo tanto convertirte en parte de su contenido editado. Por eso buscan las primeras planas. Ahora, Juan Ricardo, tú como cofundador de Oráculos, ¿no?
en la experiencia, ustedes iniciaron ese proyecto en 2018, si mal no recuerdo, ¿no? Correcto, sí. Es uno, me parece, además de los proyectos más ambiciosos por la cuestión de poner el poll of polls o el agregador de encuestas con una metodología bastante sólida. Pero en la experiencia que tuvieron en 2018, ¿qué tanto interés había en conocer este ejercicio estadístico de cómo iban las encuestas? Porque además muchos medios lo retomaron, ¿no? Yo recuerdo muy bien a Leo Zuckerman, ¿no? Que creo que también estuvo involucrado en el proyecto en algún Sí, momento. otro de los socios de ahí. Exacto, pero justo, digamos, creo que un tema de los medios y las encuestas, para ir entrando a otro de las cuestiones relevantes de este foro, pero ustedes, ¿cómo vieron esta experiencia? ¿El ejercicio estadístico del poll of polls o del agregador sirve en el contexto mexicano? Pues sí, desde luego, yo te diría que, mira, el ejercicio que se hizo en Oráculos en ese momento era tratar de transparentar cualquier encuesta o cualquier encuesta que cumpliera con la metodología que en ese momento eran de vivienda, que cumplieran con esa metodología y poder transparentar para que la gente tuviera una especie de guía, de brújula hacia dónde se encaminaban las elecciones. Porque pues nosotros que estamos en esto, nos damos cuenta muy bien que muchas veces las encuestas se usan como propaganda, que al final del día es lo que les acaba por interesar. Y en el momento en el que hacemos esto, el resultado que vemos es que en efecto, pues nos empiezan a citar por todos lados, porque la gente, cuando te pongo un ejemplo, sale una encuesta, me acuerdo muy bien una encuesta que salió en el 24 horas en donde ponía a mí, no me acuerdo si en segundo o en primer lugar, pues la gente no tiene por qué saber si Mid iba en primero o en segundo lugar, es la realidad. Ellos agarran un medio que vende, un medio en teoría debe de vender credibilidad, agarran, ven el periódico y dicen, no hombre, este va en primer lugar, ¿cómo? Y se empiezan a emocionar unos y se empiezan a abuchar otros, pero lo que acaba por suceder es que la gente no sabe leer encuestas y es muy soberbio pensar y decir, no, pues es que la gente tiene que aprender, pues si la gente no sabe es porque no le interesa, es la realidad, si no sabes porque no le interesa. Y en este ejercicio lo que hicimos, dijimos, bueno, pues vamos a meter en la licuadora todas las más importantes, las que cuentan con todo el prestigio, ¿para qué? Para poder, pues para poder más o menos ir contando lo que está sucediendo. El ejercicio que se hizo en el 2018 yo te diría que fue exitoso en varios sentidos. Uno en el sentido en el que se volvió el referente en cuanto a que los medios de comunicación lo citaban, lo usaban. Y dos, en que también pues medios internacionales, que eso sí fue algo que la verdad nos sorprendió, también nos citaran, o sea, el Economist nos citaba, el New York Times nos citó, el Washington Post nos citó, entonces se volvió en algo influyente, ¿no? Me gustaría un poco también tratar el tema de, por favor, que estaba hablando ahorita Trad, el Trad joven, el Roberto joven, respecto de las primeras planas y el efecto que juega, ¿no? La empresa central de inteligencia política, que es la que yo hago un ranking mediático, yo publico todos los meses en la primera plana del Universal el ranking mediático de los secretarios y los alcaldes. ¿Qué impacto es el que tiene realmente una primera plana? Y yo creo que es algo importante de tratar. La respuesta inmediata es, no se sabe, así con precisión no se sabe qué impacto tenga. Sin embargo, pues los que estamos aquí sabemos muy bien que muchas veces lo que nosotros, o lo que nosotros vendemos o lo que nosotros hacemos también es un poco la administración de ego del político, ¿no? Y cuando se ve en una primera plana, pues él siente que ya, que las cosas van marchando bien. Puede que sea cierto y puede que no sea cierto. Sin embargo, la proyección que te da una primera plana yo creo que es muy interesante, porque al final del día los que mayor contenido mediático generan, acaban siendo los periódicos, ¿no? Y los periódicos son un poco los que ponen la agenda mediática, o antes la ponían, antes de lo que López Obrador empezó a hacer con las mañaneras, la ponían ellos, ¿por qué? Pues porque de ahí retomaban en radio y en televisión de lo que se iba a hablar durante el resto del día. Ellos ponían un poco como la pauta, ¿no?
Y yo un poco lo que veo ahorita con las redes sociales es que al final del día los que acaban por generar contenido acaban siendo los medios, en especial te diría los medios impresos, pero no necesariamente son quienes más impacto mediático tienen. Es decir, si tú ves una primera plana de Reforma, pues la primera plana de Reforma a lo mejor es un círculo rojo que usamos aquí, pero si de repente la nota es una nota pues muy polémica y la empiezan a retomar en programas de radio, programas de televisión, pues eso ya empieza a llegar a mucha más gente que lo que haría una primera plana. Entonces yo te diría que hay una dualidad importante e interesante en el rol que juegan los medios impresos, radio, televisión y los medios digitales y las redes sociales. Yo te diría que cada medio acaba siendo un mundo independiente, pero que hay una correlación entre ellos interesante del contenido que se va haciendo y distribuyendo. Muchas gracias, Juan Ricardo. Y ahora, Luis Rodolfo, una parte, conectando un poco lo que nos acaba de decir Juan Ricardo respecto a, digamos, este interés que hay de los políticos para las primeras planas, ¿no? Es que cuando menos aquí discutimos mucho en la redacción de Político MX, que las elecciones, y creo que ustedes lo saben mejor que nosotros, las elecciones tienen que ver con números, tienen que ver con matemáticas, tienen que ver con cálculos, tienen que ver con conocer los distritos. Pero también vemos, ¿no?, a un personaje, un líder social, ¿no?, como Andrés Manuel, que, pues, cuando menos él dice, la verdad es que ahí sí no me consta, ustedes también podrán decirnos, pues maneja unas redes, o los manejaba un poco más orgánica, ¿no?, y hacía mucho recorrido en tierra. Desde tu experiencia en campañas, ¿cómo ves? O sea, ¿es una cuestión, Luis Rodolfo, de ahora pues hacer recorrido y no orientarse tanto a la cuestión digital? ¿O tiene que ser algo mitad y mitad? ¿O cómo lo ves? Yo lo veo como un mix, porque justamente en el debate que estábamos teniendo ahorita sobre la participación de los medios y su importancia, pues no hay que olvidar una cosa: el medio va a buscar el prestigio y la difusión, el político va a buscar posicionar su mensaje, su plataforma o lo que piensa, y los ciudadanos, como decía Trad, van a buscar informarse. Entonces, este es el circuito en el cual estamos jugando constantemente. Yo te diría que en un país como México, forzosamente se necesita el trabajo de tierra, se necesita el boca a boca, es tremendamente poderoso, y las redes se vuelven un boca a boca digital, porque el nivel de confianza que nosotros le damos a la información tiene muchísimo que ver con de quién nos llega. Es decir, si yo veo una nota en Político MX que tiene cierta credibilidad ya ganada, pues me detengo a leerla si veo que genera algún tipo de polémica o si trae una información que pueda ser relevante. Si lo veo en un outlet que me están pautando para que me llegue porque soy una audiencia target, pues tal vez no le doy el clic a la nota y lo dejo pasar. Pero creo que en buena medida lo que estamos viendo en esta etapa de la vida política del país es que los viejos medios que tienen ya la credibilidad y que han llegado a la gente durante mucho tiempo están tratando de mantenerla dentro de las nuevas plataformas. Y los nuevos medios, especialmente los nativos digitales, están buscando cómo generar la credibilidad a través del contacto directo. Decían algo bien importante ahorita sobre las primeras planas y me parece fundamental también decir que creo que la ventaja que tiene un medio digital es que puede sacar 2 o 3 primeras planas si quiere al día. Puedes llegar con noticias de verdadero impacto regional, estatal o nacional, en el criterio que tú quieras, 1, con buena información, y 2, sabiendo cuál es tu target. Yo creo que la gran ventaja que nos da la tecnología y que deben de aprovechar hoy los medios de comunicación es que pueden hablarle a varias audiencias y pueden llegar. No olvidemos que México es un país donde más de 80 millones de personas se conectan a Internet y más de 86 millones de personas lo hacen a través de un teléfono móvil. ¿Me explico? Entonces, entendiendo el contacto que tiene la gente con este tipo de información, la búsqueda que existe, es como tendrá que ir madurando el medio. Las campañas, y lo hemos visto, no me dejarán mentir mis colegas,
pues tan siguen siendo de contacto personal que varios candidatos y gobernadores, si no es que casi todos ya tuvieron COVID. Sí. O sea, no han abandonado el contacto directo como la forma esencial. No abandonan la visita a las radiodifusoras, a los periódicos y a las centrales de medios, porque esto también sigue generando información y cumplen con el propósito de difundir lo que el político quiere. Y con lo que respecta a la sociedad, estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Nosotros estamos en la búsqueda constante. ¿Cuál, Roberto? Estamos en la búsqueda constante de información y creo que de lo único que nos estamos cuidando es que no nos troleen y no nos cuelen una fake news al momento de que tengamos que decidir. Pero también los medios refuerzan la forma en que pensamos y por eso empezamos a seguir cierto tipo de medio o pues no son completamente adversos y por eso no los consumimos. Tan es así que pues hoy se ve esta polarización en México muy marcada, ¿no? Pero es lo que yo diría, las campañas seguirán siendo, el medio seguirá teniendo un papel preponderante y en el 21 creo que lo que veremos pues va a ser todavía una batalla más dura para poder llegar a través de los medios a tener un contacto directo con el votante y con los ciudadanos, porque como dijiste, las elecciones se tratan de estadísticas y todo, pero finalmente se tratan de votos. Y aquí se llama el juego cómo todos los elementos me llevan a ganar un voto. Jaina, digamos, una parte, digamos, de tu labor profesional tiene que ver pues, justo con eso, con escribir discursos, ¿no? Con preparar mensajes. Yo sé que todos los presentes invitados también lo han hecho cuando han manejado, cuando han operado campañas, pero en tu caso, Jaina, porque además me hace una de las partes más interesantes personalmente de una campaña política cuando das los mensajes, pero conectándolo con el tema que estamos discutiendo hoy es, muchas veces en los medios pues se agarra un fragmento del discurso que uno preparó, pero pues que no necesariamente es el correcto, o un byte cortado en redes sociales, pero que no necesariamente es el correcto, puede desvirtuar todo un mensaje que se quería dar, ¿no? Y ese creo que también es un reto, tanto a la hora de preparar el mensaje, como a la hora de, pues digamos, preparar la estrategia de campaña, ¿no es así? Totalmente. A ver, creo que ahí creo que lo que un poco el antídoto es precisamente algo que yo defiendo mucho, que es, y se hace poco en México, los políticos son muy renuentes a generar identidades consistentes. Como que les gana, ¿no? Y todos que hemos estado en campaña hemos visto asesores que llegan y, ay, ¿sabes qué le funcionó muchísimo a Mark Rubio? Cabrón, pues no tengo a Mark Rubio, pues tengo este güey. No, o sea, Obama, ¿sabes qué hizo? Híjole, really, o sea, no sí, voy a sí hacer tenías a Mark Rubio, pero era región 4. Exacto. No, entonces, o sea, como que yo siento en mucho trabajo de campaña el trabajo al revés. En vez de decir a quién tengo, es como un árbol de Navidad, como que primero lo queremos disfrazar y ponerle esferitas y ponerle luces y ponerlo en medios y sentarlo. Antes de decir, oye, no tengo ni un árbol de Navidad, tengo un helecho, ¿qué hago con este? ¿No? Entonces, creo que el ejercicio es al revés. Entonces, mientras más consistente es un candidato en su discurso, que además yo no creo que el discurso sea solamente los posicionamientos, digamos, de cierta extensión. O sea, el discurso es todo lo que hacemos todo el tiempo. Cómo nos vestimos, cómo hablamos, qué tecnología usamos, cómo nos comunicamos. Todo eso construye un discurso sobre quiénes somos. Lo que conocemos como narrativa, que a diferencia de la historia, digamos, lo que implica es que genera información para el elector. Mientras más consistente es el mensaje, más difícil es que la edición de medios sesgue o sea capaz de transformar el sentido del mensaje. Claro que hay un público, claro que hay un sesgo propio en la naturaleza. Justo me quedé pensando con lo que decía Morris, Roberto Morris. A ver, ¿qué pasaría si nosotros como consultores tuviéramos que hacer un posicionamiento de qué campañas sí, en qué campañas sí participaríamos y en qué campañas no participaríamos? Yo creo que sería muy difícil, por lo menos para mí, decir, no, yo no participo en campañas de este partido y sí, siempre voy a participar en campañas de este otro partido. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí tenemos una división bien clara, con todo y que, digamos, en cada partido hay extremos.
sí hay una visión bien clara sobre los grandes temas en donde están posicionados todos los miembros de ese partido, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre digo, mira, la verdad, yo trabajo con gente que o admiro profesionalmente, o sea, que me parecen, o sea, hay casos que son unos hijos de la fregada, pero que sé que son muy capaces, van a ser buenos gobernantes, o con gente a la que personalmente admiro mucho, ¿no? O sea, que digo, híjole, es un tipazo, ¿no? Igual y no va a ganar, pero no importa, ¿no? O sea, como, y ese criterio, pues los medios también yo creo que no podrían posicionarse porque no hay estas líneas, estos cleavages como tan limpios, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que López Obrador presidente no es consistente con López Obrador candidato. López Obrador, el eterno candidato, yo creo que muchos temas, si nos hubieran preguntado hace 2 años, oye, ¿dónde crees que está López Obrador en este tema? Hubiéramos dicho, no sé, estancias infantiles, a favor. No, o sea, disminución de sueldos de funcionarios públicos, en contra. O sea, hubiéramos pensado con la consistencia que había generado ese personaje en campañas, lo hubiéramos posicionado anticipadamente en algunos lugares del espectro, cosa que no se ha satisfecho en la presidencia y que creo que ese va a ser el gran tema para la oposición, de velar eso, esas inconsistencias entre el personaje que consistentemente fue en campaña y el personaje que es como gobierno. Pero yo creo que mientras más podamos convencer a los candidatos y candidatas de que son una persona, misma persona que va cambiando, que va aprendiendo, pero que tiene una cierta consistencia en el personaje y que eso define una identidad y que en la medida en que los electores puedan, digamos, absorber esa identidad, anticipar esa identidad, predecirla, pues los medios tienen menos posibilidad de sesgar el mensaje con interpretaciones, digamos, mañosas para el clickbait, ¿no? Claro. Creo yo. Conectando con lo que dice Jaina, Roberto Morris. ¿No? Jaina, perdón. Perdona. Y justo también conectando con lo que tú decías, Roberto Morris, hace un rato, a nosotros en Político, además, siendo un medio nativo digital, hay un fenómeno que ya más o menos mencionaba hace un rato, porque hay otro tipo de medios o canales de comunicación en Facebook, o en YouTube, ¿no? Los famosos youtuberos, o simplemente son cuentas de Twitter que informan, ¿no? Y ahí es donde sí se están posicionando, ¿no? O sea, son medios o cuentas informativas o youtuberos que claramente son pro 4T o en contra de la 4T o liberales o conservadores, como le queramos poner, ¿no? Y sí, ciertamente creo que es un fenómeno que de repente es complicado para nosotros como medio de comunicación, porque efectivamente no tenemos ese posicionamiento abierto, ¿no? Obviamente podemos tener posicionamientos de si somos muy liberales o apoyamos ciertas causas, pero eso creo que también impide a los medios recuperar esa credibilidad. Si uno ve los compartidos y los shares y el alcance de estas publicaciones, digamos, con una línea editorial clara, es mucho mayor que cuando uno trata simplemente de informar lo más veraz, ¿no? Para retomar lo que decía Jaina, posible. ¿Tú cómo ves este planteamiento, Roberto Morris? ¿Puedes repetir lo último? Perdón. O sea, pues que, digamos, hay una cuestión de que los medios que no más grandes, digitales, más serios, si lo queremos ver así, no sé cuál sería la palabra correcta, pero que no estamos posicionados abiertamente, pero que eso termina impactando la cuestión de pues que la credibilidad no la logramos recuperar y en cambio quienes sí tienen un posicionamiento abierto, aunque no necesariamente son veraces, pues tienen un mayor alcance, ¿no? Y credibilidad sí. Ay, bueno, yo creo que una cosa es credibilidad y una cosa es aceptación, ¿no? Credibilidad se da por la autenticidad del medio y simplemente no publicar mentiras, ¿no? Que suena muy básico, pero luego no tanto. Y la aceptación ya es el sesgo que le das editorial, que es algo común, digo, no es como si fuera algo particularmente malo, que se sesga hacia valores y creencias de ciertos públicos, ¿no? Como se llama, como el tema del presupuesto, ¿no? Si
tú puedes sesgar esa noticia de 1000 diferentes maneras sin incurrir en ninguna falta a la verdad, y te van a aceptar o rechazar diferentes públicos. Y ahí es, yo creo que una encrucijada de los medios que viven diario, ¿no? Yo tengo esta cantidad de noticias, ¿con cuál me voy? ¿A cuál empujo más? ¿Qué ángulo le doy? ¿Qué voy a esperar del público? ¿Qué voy a esperar de los emisores? ¿Qué reacción voy a tener? Y creo que con este gobierno es particularmente difícil tomar esas decisiones, porque la verdad es que casi el presidente las toma en la mañana, cuando hace su mañanera, y tiene esta capacidad inaudita de fijar agenda que jamás se había visto en este país, ¿no? Y ahí Más tú bien puedes hablar en contra es o a una favor de él, capacidad pero de que infinita estás de hablando fijar de lo que él quiere, estás hablando, ¿no? Y eso también se vuelve como más problemático para la agenda mediática. Y lo otro es que, bueno, al menos muchos de mis clientes no entienden que ya cambió el ciclo de noticias. Ya el noticiero de la noche es irrelevante, ¿no? O sea, la noticia se da en la mañana, se consume por ahí de las 11, cuando estás tomando tu primer café en la oficina y ya te llega de pantalla, se discute a través del día, y para la noche ya lo último que quieres ver son noticias, ¿no? Más bien ya estás platicando de lo que consumiste durante el día con lo que fijaron los actores de poder en los medios, y con el marco, por no decir sesgo, que lo dieron los medios de comunicación. Y ahí todavía hay gente que está mandando boletín de prensa a las 6 de la tarde para que salga el otro día, y dice, híjole, pues ya para ese entonces ya la gente sabe, ya se decidió, y ya van a querer saber otra cosa. Y eso es algo muy importante de los medios nativos digitales, de la prensa tradicional también, que les ha costado un poquito como cambiar ese esquema de información, y se está viendo qué actores políticos saben y lo están haciendo bien, y cuáles siguen como amarrados al pasado en ese aspecto, ¿no? Es lo que decía Juan Ricardo de las portadas. Las portadas sí, o sea, masajean el ego muchísimo, pero si yo saco una portada de un tema y un publicista hábil cambia ese tema para las 8:30, 9 de la mañana, pues esa portada ya no fue tan relevante durante ese día. Si esa portada marca la agenda para el resto del día en otros medios, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ahora, Roberto Trad, conectando un poco con lo que decían Jaina y Roberto Morris, ¿tú cómo ves la influencia de Andrés Manuel y la 4T en hacer campañas para 2021? Es decir, ustedes como estrategas piensan, han analizado, han hecho algún cambio en cómo se suele operar una campaña o hacerla a partir de la experiencia de 2018 y de Andrés Manuel López Obrador? Sí. No es cierto. Te fijé que... Pues sí, güey. Oye, te voy a decir, sí, y López Obrador se ha convertido en el eje del ciclo noticioso del que describía mi querido Morris. Efectivamente, o sea, la mañanera, como yo complementaría lo último que dijo Morris, es si un publicista a las 9 de la mañana le da la vuelta a una primera plana, ya cambió la nota y tal y tal. Bueno, y la mañanera se dedica a hacer eso. O sea, el publicista que está todos los días cambiando y dando las mañanas es el presidente. Y es inescapable que el presidente va a estar presente como el referente central de la elección. Es inescapable. Eso no quiere decir, es para bien y para mal, para todos bien y para todos mal, porque esto alejará y acercará a ciertas personas a las urnas y punto, ¿no? O sea, no es de que, como el presidente está todos los días ya va a ganar Morena, no. La polarización va a ser una cosa importante. Yo veo dos cosas hacia el año que entra que tenemos que tomar en cuenta y de las que ya aprendimos. Primero, y pensando en esto, en este referente del presidente. Primero, no es la primera vez que vamos a enfrentar una elección intermedia con una economía en un ciclo descendiente tan grave. Felipe Calderón enfrentó la misma situación y el Partido de Acción Nacional le fue muy mal en esas elecciones.
Ojo, no, los electores en todo el mundo votan desde la economía. Trump perdió por la pandemia. Me encantaría decir que Trump perdió por el voto latino, pero no es cierto, perdió por la pandemia. Y yo pienso que a Morena le va a pegar el tema de la pandemia, porque aunque no sea su culpa la pandemia, ¿no? Los efectos económicos en el bolsillo de la gente, el contraciclo económico que estamos viviendo, va a estar ahí presente en las conversaciones de todos los días y lo tenemos que atender, o sea, y ese va a ser el tema central ciudadano. Los medios pueden hacer elecciones sobre lo que quieras, feminicidios o sobre lo bien que va la 4T, no importa lo que digan los medios. El tema central va a ser la economía. Y me parece que de lo que estaban diciendo hace rato, el canal central sigue siendo el contacto territorial con la dificultad de la pandemia. El presidente como referente, hay que entender al presidente no solo como referente mediático que planta los temas y que coloca la agenda. El presidente ganó 2018 porque se dedicó 12 años a recorrer el país a ras de tierra, a entender a la gente, a empatizar con todas y con todos. No hay un barrio en ninguna ciudad, no hay una comunidad, no hay una comisaría ejidal que no haya visitado el presidente en los últimos 18 años. Entonces, esa competencia a la que van a estar obligados los partidos a meterse, justamente se va a dificultar muchísimo por el tema de la pandemia. No vas a recibir gente en tu casa, va a haber rebrote, indudablemente, ¿no? Morena va a poder con el paquete. O sea, hay lugares donde ganó gente de Morena que no tuvo ejército territorial, que sí tuvo López Obrador, ¿no? ¿Va a poder Morena competir en este escenario? ¿Van a poder los partidos de oposición trabajar también su propio escenario para construir su territorio? O sea, todo eso todavía no lo sabemos. ¿Qué sí sabemos de la elección de Estados Unidos? Que la tecnología y los medios se usaron con un enfoque mucho más de contacto bidireccional, de toca-toca, de territorio. Los medios sustituyeron el territorio, no los medios informativos nada más. Las redes sociales, el Zoom se convirtió en una herramienta de campaña, el WhatsApp se convirtió en una herramienta de campaña. Y ahí sí me parece, y tengo que reconocerlo porque estoy suscrito a Político, pues ustedes también están jugando eso, los medios también están entrando en esos territorios. Tú dejaste de imprimir periódicos, cosa que te felicito y agradezco por los árboles que estás salvando, pero ya te metiste a WhatsApp y ya te metiste a Telegram, que es el sustituto natural del periódico. Es el sustituto del impreso, para mí, ¿no? En lugar de que abra, ¿no? Agarro mi Telegram y veo las noticias que me mandas. Tu spam, no es cierto. No. Y eso, pero eso justo, ese cambio, me parece que estamos viéndolo en diversos medios y no vamos a alcanzar a entenderlo, sino hasta después de las elecciones, como pasó en Estados Unidos. Juan Ricardo Pérez, lo que acaba de decir Roberto Trat es bien interesante, además de lo bueno que dijo de Político MX, pero no, gracias. No, la cuestión de la COVID-19, o sea, ¿cómo va a impactar la elección que viene? ¿Tú coincides en que los medios y la cuestión digital va a sustituir buena parte de la cuestión territorial, dependiendo de cómo esté avanzado el tema? Sí, a ver, definitivamente esto es un hecho inédito y como consecuencia va a traer cambios como los que estamos viviendo pues, todos los días ya todo el mundo. Y uno de estos cambios pues, van a ser desde luego las campañas políticas. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trataba era llenar un estadio o llenar una plaza o llenar lo que fuera con muchísima gente, ir tú, dar un mensaje. Esos eventos ya no se van a dar. Punto. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a ir, les pueden ofrecer lo que sea, les pueden ofrecer dinero. Yo ya no creo que vayan, que vayan a ir. Y entonces, pues sí vamos a ver una nueva forma de hacer política, de hacer campañas. ¿Cuál va a ser esa manera? La verdad, yo creo que todavía es
pues un poco prematuro, por lo menos en México, pensar cómo va a funcionar esto. Lo que yo sí creo es que los medios los medios de comunicación cada vez se vuelven más importantes, porque si a la gente ya no le vas a poder llegar como le llegabas antes, pues ahora le vas a poder llegar como, pues a través de los medios. Y en esto que hemos hablado mucho de los medios tienen muchísima competencia, ¿no? O sea, son muchísimos, hay distintas plataformas, está televisión, está radio, están impresos, están todos los digitales, están las redes sociales. Y entonces yo creo que a medida que los políticos van a tener que innovar y van a tener que ponerse mucho más creativos para poder llegar a las audiencias a las que quieran llegar, ya no nada más se va a tratar como lo hacían antes. ¿Por qué? Pues porque estas grandes conglomeraciones que se llevaban a cabo ya no van a suceder. ¿Por qué? Pues porque para empezar, o sea, imagínate un evento ahorita de 500 personas, pues el relajo mediático que sería, ¿no? Este es un irresponsable y las muertes son sobre ti porque tú los vas a contagiar. Y entonces el discurso se va volviendo distinto a lo que era antes. Yo creo que los medios van a jugar un papel más importante y creo que cada vez lo juegan más importantes. Ahorita me llamaba la atención la intervención que ya no me acuerdo quién hacía, pero respecto de lo que hicieron los medios en Estados Unidos, de que dijeron basta, ya no vamos a transmitir, pues eso es algo que desde luego llegó hasta México, ¿no? Llegó a México y no solamente a México, a todo el mundo. Es decir, los medios yo creo que también dentro de esta pandemia, pues han tenido que evolucionar y desde luego creo que habrá distintos cambios. ¿Cuáles van a ser esos cambios y cómo se va a llevar a cabo las campañas políticas? Creo que está por verse y por definirse. Ahora, Luis Rodolfo, que además ya nos quedan poquitos minutos, lástima, pero este tema creo que vale la pena que lo discutamos los que estamos aquí. Yo justo decía hace un momento que las campañas y las cuestiones políticas para una elección pues, tienen que ver mucho con temas numéricos, con temas de data, con temas de segmentación. Tomando en cuenta esta discusión que estamos teniendo respecto a la COVID-19, pues entonces pareciera que va a ser todavía más relevante la cuestión de que pues, quienes operan, quienes hacen una campaña política puedan tener la mayor cantidad de información posible de los pues, votantes, ¿no? Pues justo para poder diseñar bien los mensajes y que les lleguen. ¿Tú qué piensas? En las campañas existe el tema fundamental de recursos limitados, empezando por el tiempo, porque no son campañas largas. Hay lugares donde se tienen menos de 30 días para hacer una campaña de alcalde, entonces, pues, ¿qué alcanzas a posicionar en 30 días? O sea, realmente la campaña se hace los 6 meses antes de los 30 días oficiales en los cuales ese candidato, ese aspirante tiene que posicionar su mensaje de una manera creativa y que sepamos que llega. Punto número 2, creo que hay que diferenciar bien el exceso de información que podemos tener, porque hay muchísimas audiencias, en cada una de esas audiencias puede haber votos, una buena cantidad, pero no podemos grabar 60 videos del candidato, porque no es una campaña presidencial, ni es una campaña de gobernador. O sea, no podemos grabar 60 videos distintos, porque como decía Jaina, el hecho no te lo da. O sea, el candidato tiene también tiene recursos limitados personales para poder hacerlo. Y 2, no vas a tener el dinero para pautarle a toda esa gente de manera legal. O sea, el asunto de Facebook, las nuevas restricciones, es muy fuerte. Entonces, tienes que decidir cuál es la línea correcta de mensaje y hacerla llegar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Y aprovechar cada uno de los spotlights que tenga ese candidato para que cuando llegue el mensaje se le quede a las personas, que no se vuelva irrelevante. Y si esto se puede llegar a reproducir plataformas y lo retoman medios nativos digitales, medios tradicionales o un boca a boca, pues creo que ya lo hiciste. Pero ese es el verdadero reto, porque sí, efectivamente, vamos a vivir la elección más grande de la historia en 2021, pero va a ser el momento de mayor saturación política de mensajes de la historia del país también. Entonces, lo que digas como candidato debe de ser bien interesante,
porque de otra forma te vas a perder en inmensidad de anuncios. O sea, no vamos a tener ahorita una inversión, como estaban reportando, de Facebook que hizo Joe Biden de $100 millones, o de Donald Trump de $95 millones, y que todo el mundo está volteando a ver qué es lo que sucede con ese mensaje. Acá, pues habrá candidatos que tengan sus 200 pesitos y que le metan a su video y que transmitan en vivo, y que creo que tiene más que ver con innovación, creatividad. Obviamente habrá quien elija botas picudas para darse a notar, habrá quien elija comunicar de una manera más interesante con discursos, pero creo que aquí, y es algo que también decía Jaime y Roberto Morris, el tema del mensaje, el fondo y la relevancia también es lo que va a llevar a la verdadera credibilidad de ese candidato y que pueda transitar. Un último comentario sobre lo que dice Juan Ricardo. Sí, no va a haber mítines, pero también mítines, o sea, presenciales de gente en el estadio, pero estuvo bien interesante cómo vimos en estas campañas, pues Zooms de muchísima gente, eventos virtuales. Ya hemos visto en varios estados de la República informes de gobierno que son virtuales y que muchísima gente se conecta. Entonces, pues la vida y el mensaje se abren paso para poder llegar al cauce. En ese sentido, creo que el reto es nuevamente, como ya lo mencioné, la relevancia, el impacto y el alcance que pueda tener lo que tiene que decir un candidato para que se vuelva un voto o muchísimos votos. Vamos con un último comentario de cada uno de ustedes. Les pido que sea de 2 minutos porque ya estamos casi sobre el tiempo, pero yo simplemente les daría esta provocación. O sea, ¿ustedes qué creen, no? Que debería ser la prioridad para los medios, para los políticos, pensando en el contexto de la COVID-19 y las campañas que vienen en 2021. Jaina. Mira, yo creo, y también te lo digo siempre a mis clientes, yo creo que cuando nos planteamos qué es lo que tengo que hacer, siempre la primera pregunta es ¿para qué? O sea, ¿qué quiero lograr? ¿No? O sea, es cierto que en principio todos los candidatos van a querer ganar, habrá partidos que quieran construir mensajes de oposición, habrá quien quiera plantearse como una alternativa a, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano ahora está como muy insistente en que no van a hacer alianza con todo el mundo, ¿no? O sea, digamos, veo que cada uno de los actores tiene un objetivo que no necesariamente es el evidente, ¿no? Que es ganar o cubrir con veracidad o cubrir con neutralidad o cubrir con mayor alcance. Creo que ese es el primer ejercicio, igual que es el primer ejercicio de los candidatos, ¿no? ¿Quién soy, qué quiero y para qué lo quiero? Y creo que en ese sentido los medios tendrán que tomar una posición, ¿no? ¿Quieren ser el medio más visitado? ¿Quieren ser el medio más confiable? ¿Quieren ser el medio que esté en los escritorios del Círculo Rojo? ¿Quieren ser el medio más compartido por WhatsApp? Etcétera, ¿no? O sea, digamos, y creo que ahí es donde va a radicar la diversidad de estrategias, porque no todos tenemos los mismos objetivos, ¿no? Incluso en política, incluso en campañas, incluso en medios de comunicación, las identidades y las convicciones y los valores de cada quien permean de manera distinta y se manifiestan de manera distinta. Gracias, Jaina. Roberto Morris, ¿cuál? Yo creo que los medios, tanto como las empresas, tienen que hacer una introspección y decir cuáles son mis valores y buscar proyectar esos valores a la sociedad de una manera ética y veraz, ¿no? Yo creo que en un momento donde los partidos políticos tienen tan poca credibilidad y tan poca representatividad, la gente busca en los medios de comunicaciones una ventana de valores y de propuestas y de una interpretación social de lo que está pasando, ¿no? Que fue lo que pasó en Estados Unidos con Fox News. Digo, es un ejemplo en el cual yo no estoy absolutamente nada de acuerdo con los valores, con los proyectos, etcétera, pero a falta de un distanciamiento con los partidos políticos conservadores, pues ellos llegaron ahí y casi son
como una manera de relacionarse con la política para mitad del país, ¿no? Y en México creo que hay unos medios que lo están haciendo, otros que no tanto, pero creo que tienen que hacer esa introspección, plantearse su línea editorial. Yo no soy nadie para decirle cuál es la línea editorial de medios, y buscar esa consistencia, ¿cómo se llama? Y buscar conectar tanto con su público como con empresarios que piensan igual, para así volver a ser rentable los medios de comunicación, ¿no? Yo siempre digo que los medios, en vez de correr periodistas, deberían de contratar directores comerciales buenísimos, porque tienen que encontrar su nicho para llevar su mensaje, ¿no? Va a ser un poco controvertido lo que voy a decir, pero o sea, en vez de la Operación Berlín 3 meses antes de la elección, oye, empresarios, o sea, desde ahorita encuentren el medio que auténticamente, y no a chayotas, ¿no? Que auténticamente comparta su visión, su ideología, y pues, oye, súbele 15% tu pauta publicitaria para que no tenga que andarse como rascando con sus propias uñas y luego 3 meses antes de una elección haces tu Operación Berlín, ¿no? Y creo que es algo que se tiene que ver en México, que se tiene que construir esa como ecología de intereses, de valores mediáticas, para que los distintos sectores de la sociedad se identifiquen y relacionen con los medios de comunicación. La gente ahorita está muy confundida, lo dijo muy bien Jaina, ¿no? El presidente de ahorita es muy diferente al candidato. Entonces la gente como que no necesitan guías y necesitan referencias. Y cuando hay un vacío de guías y referencias que pueden ser los medios de comunicación, pues buscan cualquier persona. Digo, a falta de un líder espiritual relevante del mundo, o sea, se van con Gwyneth Paltrow, ¿no? Y sus velas exóticas. O sea, y lo mismo está pasando en la política. En cuanto a los políticos, pues ellos lo que tienen que hacer es reafirmar su agenda, ¿no? Y posicionar los temas que más les convienen para que la gente decida sobre esos temas. Ahorita algo que me parece interesante y triste a la vez, particularmente dentro de Morena y en los estados, es que no hay debate sobre quién sería el mejor gobernador o gobernadora. El único debate es quién va arriba en las encuestas. Y es el tema. O sea, nadie puede decir, oye, mira, a lo mejor yo voy abajo en las encuestas, pero este estado tiene esa problemática y yo soy la persona adecuada para enfrentarla, como lo hizo el presidente en 2018, ¿no? Su tema era corrupción, 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 y era el más posicionado en ese tema, y fue parte del resultado que tiene. Ahorita el debate es quién va arriba, y te llegan todas las encuestas, Patito, por WhatsApp, que bueno que hay oráculos para darnos un poquito de guía. Digo, si te llega por WhatsApp una encuesta, no la crees. ¿Cómo se llama? Pero nadie está haciendo la chamba de fijar agenda, y más en lo local. Particularmente la oposición está enamorada con agarrarse a madrazos con el presidente, pero las elecciones van a ser locales. Lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo fue un ejemplo perfecto de lo que se puede hacer fijando una agenda local que te elimina el factor agenda nacional, ¿no? Gracias, Roberto Morris. Roberto Trad, a manera de conclusión, ¿tú qué dices? Yo creo que vienen hay 2 megatendencias o 3 megatendencias que hay que atender. Una de ellas ya refería Morris, es lo local de las elecciones. Lo vimos en Estados Unidos. Además, la naturaleza de Estados Unidos lo promueve. Son elecciones locales, ¿no? Toda elección presidencial en Estados Unidos son 50 y tantas elecciones locales. Ya, México va a ser un poco lo mismo. México van a ser elecciones locales y el fenómeno local va a marcar la agenda y va a definir el resultado. Esa es la primera megatendencia. La segunda megatendencia, y esto es muy importante que lo registremos hoy, 12 de noviembre de 2020, es que las 2 fuerzas dominantes del siglo XXI en el mundo son China y las mujeres. Y pongo a las mujeres del tamaño de China para que dimensionemos. Se ríe Morris porque sabe que es cierto. It's funny because it's true, cabrón. Las mujeres, como fuerza de cambio social, van a tener el mismo impacto que va a tener China en el resto del siglo XXI. O sea, esto va a ser los 2 motores que van a cambiar la realidad.
Y eso, en esta elección en México, vamos a tener un primer gran capítulo, no de dinero chino metido en elecciones, ojalá eso nunca llegue, pero sí de las mujeres definiendo con su voto quién va a ser el próximo o la próxima alcaldesa, de las mujeres participando, de las mujeres haciendo política, de las mujeres haciendo consultoría. Te reto a que el próximo foro sea paritario en términos de mujeres consultoras. Yo me bajo, cabrón. Pero ya, o sea, lo digo en serio, el siglo XXI va a ser dominado por China y por las mujeres. Yo voy a estar del lado de las mujeres, pues China me queda muy lejos. Por eso cedo mi lugar. Y esas son las tres megatendencias: mujeres, elecciones locales y China. China no va a impactar en las elecciones. Si pudiera comentar, bueno. Por favor. Y de hecho estoy muy de acuerdo con Trad, de las mujeres. En lo que llevamos de este sexenio, las únicas personas que le han robado agenda al presidente son las feministas. Lo hicieron 2 veces, ¿no? Le tumbaron su rifa del avión 2 veces. Y en marzo, con esa marcha, fue la única vez que de una manera pronunciada el presidente bajó de aceptación en la opinión pública generalizada, porque le quitaron agenda. Luego, por la pandemia, etcétera, se está volviendo a representar, pero ningún actor político o empresarial formal lograron lo que pusieron las mujeres a través de poner esa agenda sobre la mesa, y no se ha vuelto a repetir. Y es algo que todos podríamos aprender. Nada más, perdón por los que no han hecho su comentario al final, pero yo sí sería muy cuidadosa en decir las mujeres, como si fuéramos un agregado. O sea, como la publicidad hablaba de los jóvenes y de las amas de casa. O sea, creo que incluso en las corrientes feministas hay poco acuerdo en algunos temas. Creo que la marcha de marzo fue, digamos, el paro, pero incluso en el paro hubo posicionamientos de los distintos grupos. O sea, es un fenómeno que no alcanzan a entender, y la verdad es que agradezco atrás, porque a mí también me llamó mucho la atención que entre tantos participantes fuera yo la única mujer, ¿no? Y sí, o sea, y justo le dije, soy la cuota de género, y me dijo una amiga, pues qué bueno, ¿no? Le dije, sí, porque para eso existe, justo para estas cosas, porque también existen muchas mujeres, ¿no? O sea, pues sí es algo que tal vez no se está forzando porque tiene costo político, y la verdad es que pues nos vamos a montar en eso, nada más. Eso está chingón. Cuando hablemos de las mujeres, seamos cuidadosos en pensar que todas las mujeres queremos lo mismo, que justo creo que el feminismo lo que está haciendo un esfuerzo consciente y asertivo por plantear es que queremos cosas bien diferentes cada una de nosotras, así como no se puede hablar de los hombres en las elecciones, ¿no? Entonces, nada más, ahí creo que eso va a ser un tema interesante. Coincido. Gracias, Jaina. Juan Ricardo Pérez, tu comentario de conclusión. Tu micro. Estás silenciado. Juan Ricardo. Discúlpenme. No, les decía que me parece magnífico que se esté hablando y que se está hablando del empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque, y creo que las voces más importantes y las que tienen que hablar de ese caso son las mujeres. Los hombres creo que no tienen ninguna calificación para hablar de lo que las mujeres deberían de hacer. Creo que es tiempo de que las mujeres hablen de lo que ellas quieren hacer. Entonces yo no me siento como una voz ni capacitada, ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque yo soy hombre y yo puedo hablar desde el ámbito de los hombres. Las mujeres, ellas son las encargadas de que pueden hacer esto, y nosotros, si somos hombres y pensamos que nosotros vamos a poder dar un mensaje representando a las mujeres, creo que estamos sumamente equivocados en ese aspecto. Me interesa mucho que Trad haya traído este aspecto a la mesa, porque justo cuando vi el foro me llamó mucho la atención que hubiera una mujer. Poco a poco creo que es sano que estas conversaciones se vayan dando. Creo que la cuota de género que ahorita Lina acaba de presentar, no sé si fue esta semana o la semana pasada, creo que va a ser importante. Algo que yo sí le reconozco al presidente de manera súper importante es a las mujeres les ha dado espacio, cosas que los presidentes anteriores no habían hecho, en donde son secretarias de Estado. Pues hay secretarias de Estado
creo que hay secretarias de Estado que antes no las sabían. No importa. Pues podemos o no estar de acuerdo, por lo que sí es un hecho es que hay secretarios, o sea, si vamos a las administraciones pasadas, no había, yo no estoy diciendo que sea la mejor manera o la manera correcta, lo único que creo es que este presidente sí les ha dado espacios a mujeres en puestos importantes. Eso es todo lo que digo, pues está una secretaria de Gobernación, una de la Función Pública, de Energía, ¿no? Creo que es importante reconocérselo, reconocerlo. Yo por lo menos a mí sí me gusta ver a mujeres en posiciones de poder. ¿Por qué? Pues porque antes creo que no las había. Y regresando un poco al tema de las elecciones, que veo, pues el tema local es un tema que yo creo que a nivel nacional también es desconocido, ¿no? Si hablamos de las coyunturas que se viven en Durango o en Chihuahua o en cualquier otro estado, creo que pues no sería nuestro fuerte de nadie aquí. Tenemos que hacer una investigación y para entrar más a detalle y pues con eso termino mi intervención. La verdad les agradezco a todos por compartir este espacio, este foro. Y pues muchas felicidades a Político por cumplir su 5º año. Muchas gracias, Juan Ricardo. Y acabamos con Luis Rodolfo Oropeza. Muchas gracias. Pues muy interesante el tema de las mujeres. Yo también puse la cara así como de, pues sí, el presidente ha puesto mujeres, pero pues habrá que ver en qué nivel se rebajó la Secretaría de Gobernación y qué rol tiene la exministra sobre la política interior del país. Y pues bueno, ya no hablemos de la Contraloría, la Secretaría del Trabajo y algunas cosas que están bien interesantes. Sí. El presupuesto. Sí, el presupuesto, el acabar con, bueno, parte del debate y de cómo inicia esta lucha de las mujeres que derivó en la marcha en marzo pasado, pues es porque hubo afectaciones importantes en el presupuesto anterior a pues, organismos que apoyaban a mujeres que eran violentadas por sus parejas, ¿no? Nada más pero bueno, efectivamente, como decía Juan Ricardo, creo que esta megatendencia que introdujo Trad con toda oportunidad, pues también abre un debate importante de ver cómo en las elecciones del 2021 esas candidatas, esa multiplicidad de candidatas, cómo se van a comportar y cómo van a ser recibidas, no solamente por los hombres, sino por las propias mujeres, porque como bien dijo Jaina, pues existe una forma distinta de valorar y de generar una opinión sobre una mujer, ya sea desde la perspectiva de un hombre o de la perspectiva de las mismas mujeres. Entonces, creo que ese avance permitirá que los partidos también se renueven, no como un tema de cuota de género, sino como una situación que llegó para quedarse. Creo que también, hablando de las propias megatendencias, tendríamos que ver, y es parte del foro, el tema del impacto mediático y la evolución que van a tener en el proceso electoral del 21 y en el proceso electoral del 24. Para mí, la influencia de los medios nativos digitales va a ser tremenda, sigue creciendo, Político siendo un medio totalmente de nicho, o sea, para political junkies y anexos, se vuelve, creo que también una plataforma muy importante de credibilidad y a partir de ahí es como tendremos que construir opinión. Creo que esa megatendencia de cómo consumimos información, cómo formamos un criterio y cómo hacemos que la ciudadanía use la información y use los medios en su favor, creo que es el reto de los siguientes años, dado que, contrario a lo que se pensaba antes, siempre hablábamos de que no queríamos volver a ver política de los años 70, ¿no? Donde había una sola voz y un solo presidente que era el que marcaba la agenda. Y les tengo noticias, en 2021 tenemos un presidente que utiliza los medios, coloca desde un solo lugar su mensaje y hace que todos los demás hablen ese mismo discurso. O sea, es verdaderamente impresionante. Hay esas tendencias políticas, creo que deben de cambiar. Debemos de volver a un modelo mucho más democrático de participación y de opinión pública, pero pues efectivamente creo que la oportunidad que da el 21 es que haya nuevos actores políticos, haya nuevas voces, haya nuevos liderazgos y haya proyectos que nos entusiasme a acompañar como consultores y como estrategas políticos que pues, somos apasionados de este trabajo. Yo también pues agradezco mucho a Político MX la oportunidad de participar en esta mesa y pues para la próxima no digo que haya paridad, que sean más mujeres las que participen y también se hagan el lugar.
Pues sí, la verdad. Ahora resulta. Hay que subirse a la ola. Chingada. Déjame, ¿puedo interpelar a Jaina? Y además A ver, puedo por favor. felicitar a Político MX, cosa que omití terriblemente. Felicidades, 5 años fantásticos a todas las que trabajan por allá. Las mujeres justamente en esa diversidad y en ese mosaico de opiniones, y justo me parece que lo que vivimos con la atrevidísima, aunque cierta, declaración de Juan Ricardo de que este presidente ha sido aliado de la paridad, sí, cierto, es verdad, pero también nos ofende el discurso completamente machista. O sea, el presidente no entiende que las mujeres no son los pobres, y él dice, no, ya, en los pobres están incluidas las mujeres. No, señor presidente, las mujeres tenemos otros pedos, cabrón. No somos los pobres. Los pobres son los pobres. Ya. Dicho todo esto, en esa diversidad justamente, el solo hecho de hacerse presentes, el solo hecho de que esta diversidad tenga esta discusión sobre las diversas agendas, sobre las diversas causas y tal, me parece que tiene un efecto transformador en la historia de lo que viene en el siglo XXI. Lo digo en serio, es del tamaño de la economía china. La fuerza social de las mujeres despertando en estas discusiones en todo el mundo, particularmente en México, que es lo que nos interesa, tiene la fuerza transformadora desde lo social que va a tener el dinero chino. Y eso está así de ese tamaño, o más, porque son la mitad de la humanidad, puto. Los chinos van a tener una cuarta parte de la riqueza de la humanidad. Las mujeres van a ser más de la mitad, ¿no? Entonces, quería que dejarte eso, más que decir, no, no es la agenda de las mujeres, es las mujeres activándose en el debate público en esta diversidad, en cualquier agenda, no importa. Es esa energía que va a cambiar el rumbo del siglo XXI. He dicho, coño. Muchas gracias, Roberto Trad. Pues agradezco a Jaina, a Roberto Morris, a Roberto Trad, a Juan Ricardo Pérez, a Luis Rodolfo Oropesa por haber estado presentes en esta mesa. Y hablando del tema de las mujeres, que creo que fue el que generó más comentarios entre todos nosotros, pues justo les invitamos a quienes nos están viendo y a ustedes que estuvieron de invitados también, que tuvimos un foro de mujeres y periodismo y medios de comunicación justo el martes pasado. Está en nuestra cuenta de YouTube y de Facebook, pues ahí también lo pueden ver. Estuvo muy interesante. Y mientras tanto, pues les agradecemos. La verdad es que este es un tema que nos da para estar 3 horas probablemente, ¿no? Y reitero que nos hubiera gustado hacerlo presencial, pero las condiciones no lo permiten. Pero también nos comprometemos a pues estar haciéndolo más recurrente para conocernos, para discutir, para analizar los relevantes temas como este, sobre todo en un momento de próxima campaña electoral, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho. Agradecemos, por supuesto, a toda la gente que nos vio, a todo el equipo de Político MX que hace posible también esta transmisión, a Felipe Sámano, que fue el organizador y curador de este foro, a Nayeli Lozano, director editorial, a Juan Pablo de Leo, socio director. Yo soy Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Roberto Trad ya se puso el cubrebocas y asumo que es su hija. Para que me invites, mi hija se llama Roberta y tiene, bueno, cuando yo tenía pelo largo, así era mi pelo, ¿verdad, hija? No sabe que nunca te vio. Sí, bueno, no recuerda. ¿Quién sabe cómo fue eso? Una foto. Por eso lo acaricia el pelo de su hija con añoranza y nostalgia. Mira, yo era así. Bueno, pues les agradecemos mucho. Sigan los foros. Mañana acabamos estos ejercicios con una discusión sobre la cobertura en Estados Unidos a través del periodismo mexicano. Igual a las 7 de la noche va a estar moderando Juan Pablo de Leo. Y pues mientras tanto, ustedes que nos vieron y que participaron, mil gracias. Hasta luego. Gracias, un gusto. Adiós a todos. Gracias. Ya.